Bienvenidos, vamos a indagar un poco más acerca de los sólidos semi-infinitos, cuándo se pueden usar y una breve explicación de las ecuaciones que se utilizan y por qué funcionan. Entonces lo primero es definir un sólido semi-infinito, pues es prácticamente un objeto ideal que extiende su superficie infinitamente, excepto en un lado. Entonces, por ejemplo, si se hablan de placas planas, usualmente pues la longitud de la placa es la que tiende a ser infinita con respecto a su espesor, que sería pues la distancia más pequeña que hay. Entonces esto surge, o las ecuaciones surgen a partir de una campana de probabilidad que se le conoce como la campana gaussiana, en la cual se observa que hay un centro que equivale a una probabilidad de uno y pues digamos que se extiende a través del eje X de forma infinita. Entonces, cuando uno habla en estadística de este tipo de gráficas, uno se centra, centra su población, su media, hacia este lado de acá, que es el área donde más se engloban los datos, y estos datos atípicos de aquí usualmente son los que se extienden. Esta campana gaussiana tiene como función Euler elevado a la menos x al cuadrado, que es lo que ustedes ven acá. Esa sería la función que es de color violeta, morado. Y el área debajo de esta sería raíz de pi. Eso viene pues de una demostración de la integral gaussiana, cuando, cuando va desde los límites de menos infinito hasta infinito. Hay muchas formas de hacerlo, se puede hacer por método de Feynman o por ejemplo, cambio de coordenadas, que se obtiene este valor de, pi, de raíz de pi. Entonces, con base a esta gráfica de aquí, existe una función de error que pues, se engloba directamente acá, porque al final la función de error no es más que pues, un grado de probabilidad pues, digamos que a un suceso en específico. Entonces, en este caso se utiliza como un factor de corrección. ¿Por qué? Porque si se observa acá está la función de la campana gaussiana, que tiene como variable t, y pues digamos tenemos los límites de integración que van desde 0 a z, en donde pues 0 es la parte media de la gráfica y z es cualquier valor que se tome de aquí para adelante. Entonces eso es un factor de corrección debido a que esto siempre va a dar 1 o idealmente va a dar 1. Entonces, por ejemplo, si yo realizo esta integral, pues me va a dar raíz de pi medios, porque esta área de acá es desde menos infinito hasta infinito. Pero como está dividido en 0 hasta z, y z puede ser cualquier valor que tienda a infinito, pues no es más que el área completa, pero pues partida a la mitad debido a que pues tienen un eje de corte en 0. Y como es raíz de pi sobre 2, la única forma en la que la función de error ERF de 1 es mediante multiplicarlo por su inverso, que sería 2 sobre raíz de pi. Entonces, como esto es raíz de pi sobre 2, multiplicado por su inverso, pues daría 1. Más o menos este sería el concepto de donde sale la función de error. Entonces, la función de error es el área bajo la curva de cualquier rango de variable x en una gráfica de probabilidades. Entonces, por ejemplo, acá tengo un área de 0, 5 a 1 y pues digamos que mi función de error estaría determinado en el área debajo de este polinomio, de ese polígono, perdón. Entonces, pues es la única forma en la que se pueda dar un factor de corrección a las suposiciones de los objetos ideales que nosotros hacemos. Entonces acá uno lo puede hacer mediante softwares como puede ser Excel o GeoGebra. Si uno deposita ERF, pues digamos que la aplicación va a dar un valor al cual le corresponde su función de error. O también se puede encontrar en tablas, como esta tabla de función de error sacado del libro de CERT,
que es un poco más amplio con respecto a la tabla que hay en el INCROPERA, que es el texto que ustedes utilizan. Pero pues fundamentalmente tiene los mismos cálculos, tiene digamos las mismas tendencias uno en el otro, solo que pues este tiene más datos, entonces tal vez no haya necesidad de iterar, digo de hacer una interpolación entre los datos, pues para encontrar cuánto vale la función de error. Entonces el gráfico de la función de error se ve algo así, debido a que en momentos de menores a 3 la probabilidad tiende a -1 y para eventos mayores a 3 la probabilidad tiende a 1. Entonces digamos que nuestro factor de corrección va a venir pues en este espectro de acá. Solo que hay que tener en cuenta que usualmente lo que va inmerso en la función de error para las ecuaciones de transferencia de calor no son necesariamente negativas, usualmente son positivas, por lo cual pues la mayoría de valores van a quedarse en el primer cuadrante, donde va a estar 0 y 1, por lo cual pues la función de error implicaría solo estos valores de acá. Adicionalmente tenemos la función de error complementaria, que no es más que el residuo que genera la función de error. Por eso su cálculo es 1 menos la función de error. Entonces es por eso que tiene la misma tendencia a ser como una especie de dependiente de aquí a acá, en la cual se curva y tiende a un valor, solamente que inversa. Teniendo esto en cuenta, ¿cuándo podemos usar sólidos semi-infinitos? Según varios textos, como el CERN, se dice que se pueden usar sólidos semi-infinitos en el momento en que el número de Fourier, utilizando la longitud completa de un valor menor a 0.1. ¿Por qué? Porque al final tiene sentido que si hay una longitud muy grande comparado con su difusividad, que es la capacidad de, como su nombre lo dice, difundir el calor, pues la longitud va a ser tan grande que pues este coeficiente no va a lograr abarcar esa superficie semi-infinita. Por eso si da un menor a 0.1 se puede tomar como un sólido semi-infinito. Y pues para casos en donde dé mayor a 0.1 pues se pueden usar otros métodos de resolución de ecuaciones de transferencia de calor por conducción en estado no estable, como puede ser la conducción en estado trasciente, o utilizando soluciones a ecuaciones diferenciales, como esta que sería una ecuación diferencial de la ecuación de calor por conducción. Entonces acá hay un ejercicio en donde habla de que hay un panel de acero, que es un cortafuegos, y que tiene un espesor de 5 centímetros. Aquí hay un error, no debería ir milímetros, debería ir centímetros. Y que pues digamos que está inicialmente a 25 grados Celsius. Nos dan la temperatura a la cual se expone, que es de 250 grados Celsius. Y nos piden la temperatura en el centro y la superficie interior, que serían los 5 milímetros, después de un tiempo de 20 segundos, sabiendo la difusividad térmica. Entonces tenemos este diagrama de acá, que pues asumiendo que empiece la transferencia de calor aquí, por cualquier método, y se desplace hacia abajo, entonces tenemos el centro, que sería la mitad del espesor, y tenemos pues la superficie interna, que serían los 5 centímetros. Entonces tenemos tres datos: la temperatura inicial, la temperatura del ambiente y la difusividad térmica de la placa. Teniendo esto en cuenta, uno podría llegar a decir que se transfiere calor por convección, y es una muy buena suposición, debido a que daría una respuesta muy exacta, sabiendo que pues hay un fluido que está a una temperatura, pero pues lastimosamente el enunciado no nos especifica ni a qué ambiente está, ni el tipo de fluido, ni el movimiento, ni el coeficiente convectivo, por lo cual pues convección no sería muy adecuado, porque tendríamos muchas incógnitas y pues muy pocos valores para poder encontrarlas.
Flujo de calor constante, nosotros no nos brindan el flujo de calor, por lo cual también queda descartado, y lo último que nos queda es que la temperatura de la superficie sea constante. Entonces lo podemos interpretar como que a un tiempo t de 20 segundos, pues cuál sería esa temperatura constante si se parara el proceso, por ejemplo. Entonces vamos a utilizar esa temperatura de la superficie constante. Lo primero es ver si podemos usar sólidos semifinitos, el método de sólidos semifinitos, calculando el número de Fourier. Entonces, con la difusividad dada más multiplicado por el tiempo y la longitud al cuadrado, obtenemos un valor de 0,078 aproximadamente, que es menor a 0,1, por lo cual sí podemos usar el modelo de sólidos semi-infinitos. Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, pues tenemos la temperatura, la ecuación a la temperatura constante, donde tenemos todos los valores y menos este, que sería el valor que necesitamos saber. Entonces, como el espesor que se usa es de 0,025, que son los 2,5 centímetros, pues estamos calculando en este momento la temperatura en el centro de la placa. Entonces, realizando este cálculo, obtenemos que la función de error nos da 0,8974, que dirigiéndonos a la tabla del CERN, pues digamos que de 88 a 90 no hay una diferencia significativa, eso por un lado, y por el otro, pues 0,8974 si lo aproximamos al primer decimal, pues nos queda 0,9, entonces es muy cercano a este valor, por lo cual pues realizar la interpolación puede ser un poco pues ineficiente, debido a que pues, técnicamente y funcionalmente sería este valor de acá. Entonces obtenemos la función de error, obtenemos una ecuación de despeje clásico de álgebra, mandamos esta resta a multiplicar y después este aspecto que está restando pasaría a sumar, obteniendo una temperatura de 70,7 grados Celsius. Para el siguiente caso, lo único que nos cambiaría es el espesor, debido a que no estamos calculando el del centro, sino la longitud completa, por lo cual no sería 0,25, sino sería 0,05. Función de error entre 1,795, tenemos dos valores de 1,78 a 1,80, y pues funciona el mismo planteamiento, está muy cercano a 1,8, podemos asumir este valor, y realizamos lo mismo, despeje de álgebra, multiplicamos la parte que está dividiendo, pasamos a sumar la parte que está restando y obtendríamos que la temperatura de la superficie interna es de 27,5 y que la temperatura del centro es de 70,7. Y eso sería todo para este ejercicio, una explicación un poco más detallada de las funciones de error, de dónde sale la función de error y por qué se usa en sólidos semi-infinitos. El ejercicio fue sacado de este libro, por si alguien quiere encontrarlo y ver otro libro de referencia para pues estudiar para lo que queda de fenómenos de transporte. Entonces, muchas gracias, espero que haya sido de utilidad.